Que si confesamos el nombre de Cristo, es decir, si profesamos ser cristianos, lo menos que podemos hacer es demostrarlo mediante la franca y habitual acción de gracias. Para eso vamos a recordar este texto bíblico en Salmos, capítulo 50, versículo 14. Y dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Verso 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Esta es una razón suficiente para las reuniones públicas de testimonio. Bueno, ahorita tal vez no lo tenemos, hermanos, pero lo estamos teniendo de manera virtual. Y hermanos, y aquí es bueno que ustedes estén considerando algo. Si está dando cuenta, estamos volviendo a tener nuestras actividades virtuales de la iglesia. Estamos teniendo los servicios los domingos, donde hay enseñanza, predicación, hay un periodo de alabanza también. Estamos teniendo nuestra oración, estamos diciendo los martes a las 7. Estamos teniendo nuestro estudio bíblico los días jueves a las 9. Gracias a Dios, bueno, también los domingos en la noche, ¿verdad? Están teniendo los hermanos un espacio de himnos, a cánticos espirituales. Es importante que estemos participando, que estemos escuchando, aprendiendo, cantando juntos. ¿Por qué? Los cristianos que reciben, pero no devuelven en alabanza oral, tanto pública como privada, yo pudiera añadir aquí, o virtual, que es la manera que estamos ahorita viviendo ahora, pronto se convierten en un mar muerto espiritual, salobre y ponzoñoso. Una lealtad a Jesús silenciosa y secreta no es aceptable. Siempre es importante el sacrificio de labios que confiesen su nombre, hermanos, que estemos adorando, glorificando a Dios en todo lo que estemos haciendo, ¿sí? No olviden acerca de esto. Bueno, continuando, bueno, ya hemos prácticamente terminado, con eso terminamos nuestra lección última del Éxodo. No sé si hay alguna pregunta aquí, hermanos, con confianza, porque ya voy a pasar a la siguiente lección nueva que vamos a tener, que es Levítico, ¿sí? Bienvenido, hermano Iván, hermano Ezequiel, que ya están por ahí conectados. Bueno, Sí. ¿se escucha, hermano? Sí, sí, se escucha, hermano. Ok. Buenas noches, Dios bendiga a todos. Sí, hermano. ¿No hay preguntas, comentarios? Bueno, si no, voy a continuar con el siguiente libro que vamos a estar viendo, que es Levítico. Déjenme checar nada más aquí. Ok, es esto. Vamos a ver Levítico. Es el libro nuevo que vamos a estar viendo. Levítico, el tercer libro del Pentateuco, ¿verdad? Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico. El título, hermanos, en realidad es llamó Jehová. ¿Cómo? Bueno, en realidad los libros se cree que originalmente, como iniciaba la frase o la primera palabra o frase del capítulo 1, ese era el título que llevaba el nombre. Y si ustedes observan ahí en Levítico capítulo 1, dice, llamó Jehová a Moisés. Así empieza la frase de Levítico 1:1. Entonces, el título levítico originalmente es llamó Jehová, ¿sí? Pero después hubo un cambio, ¿verdad? El título levítico viene de la versión de la Vulgata latina del Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, que es Leutkon, que quiere decir asuntos de los levitas. Y ustedes pueden ver ahí Levítico 25, 32 y 33.
Ese es lo que significa la palabra Levítico, asuntos de los levitas. Pero originalmente el título de ese libro era Llamó Jehová. ¿Sí? El autor, bueno, los versículos de conclusión del libro aclara quién es el autor. Si ustedes recuerdan, cuando iniciamos Génesis, vimos acerca que Moisés es el autor del Pentateuco. Y dimos algunas razones, eso fueron nuestras primeras clases, pero mismo Levítico 27, versículo 34, nos recuerda acerca de esto. Dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y podemos compararlo con 7:38, 25:1, 26:46, que se está refiriendo a la persona de Moisés. Y de ahí deducimos que Moisés es el autor. Esto sería como un argumento interno mismo de la escritura acerca del autor. ¿Cuándo fue terminado el tabernáculo? ¿Y esto qué tiene que ver? Pueden preguntar algunos. Bueno, mucho, porque queremos saber el hilo de Levítico. ¿Cuándo fue terminado el tabernáculo? Bueno, el éxodo ocurrió en el 1445 antes de Cristo. Y el tabernáculo fue terminado un año más tarde. Sí, veamos Éxodo 40:17. Solo para poner un poquito de contexto, Éxodo 40:17 dice, así en el primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, fue levantado, fue concluido. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos ayuda a poner en contexto el libro de Levítico es, ¿cuándo fue terminado el tabernáculo? Bueno, el éxodo ocurrió en el 1545 a.C. y el tabernáculo fue terminado un año más tarde, en 1546. ¿Sí? Solo para que ustedes lo estén considerando. ¿En qué punto de la historia registra Levítico? O sea, narra, ¿en qué punto de la historia narra el Levítico? Bueno, Levítico retoma el registro después que es terminado el tabernáculo. Probablemente en el primer mes, que es Abib o Nisan, del segundo año después del Éxodo. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, estamos en algo consecutivo. Dejamos el libro de Éxodo, acabamos de dejar el libro de Éxodo, pero cuando se terminó prácticamente el tabernáculo de erigir, inmediatamente continúa el registro de Levítico. Contexto histórico. Levítico es a su vez la instrucción de Dios para su pueblo, que acaba de ser redimido, o sea, de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Enseñándole cómo adorarlo y obedecerlo. Aquí vienen instrucciones más específicas de lo que los sacerdotes y los israelitas tenían que hacer con relación a los sacrificios. Porque tristemente ellos, cuando Dios apenas le estaba dando la ley a Moisés, cuando baja Moisés, ustedes recuerdan la historia, ellos estaban sacrificando, haciendo adoración a un becerro de oro, trayendo ese ejemplo de Egipto. Y Dios quiere enseñar ahora a su pueblo de manera correcta la adoración. Y noten aquí algo importante de lo que le acabé de decir. El corazón del hombre siempre tiende a adorar a algo, hermanos. Siempre. En la historia, los antropólogos han encontrado que el hombre adora algo. Es algo innato en el ser humano el adorar. Pero lamentablemente, como ha sido afectada la imagen de Dios en él, lo hace por ídolos falsos. Según Romanos capítulo 1, ¿verdad? Recordarán ustedes ese pasaje, cómo se ha desviado la humanidad. Y es por eso la necesidad del evangelio, para que ellos puedan volver a Dios verdadero. ¿Sí? Levítico comienza con Dios, llamando a Moisés del tabernáculo, y termina con los mandamientos de Dios a Moisés, en forma de legislación obligatoria. Se tiene que hacer, porque se tiene que hacer si ustedes van a ser mi pueblo.
Sí. El rey de Israel había ocupado su palacio, o sea, el tabernáculo. Acuérdense que Dios se había manifestado en el monte Sinaí, les dio las tablas de la ley y muchas cosas más, informaciones más, pero ahora también le dijo lo del tabernáculo, ellos han acabado de terminar el tabernáculo, ahora Dios se está manifestando en el lugar santísimo. Por eso se dice, el rey de Israel había ocupado su palacio, el tabernáculo, instituido su ley y se había declarado a sí mismo un compañero de pacto con sus súbditos. A esto, hermanos, se le llama la teocracia. Teo es Dios. Teocracia, gobierno. El gobierno de Dios, ¿verdad? Y ahí ustedes ven la diferencia por qué más tarde Israel pide rey, ¿sí? Y Dios les advierte que va a haber consecuencias por haber pedido rey, ¿verdad? Pero en este momento Dios es el rey de Israel, es un gobierno teocrático, ¿sí? Ningún movimiento geográfico se lleva a cabo en este libro. O sea, están en el mismo lugar, enfrente del monte Sinaí, en donde terminaron de erigir el tabernáculo. El pueblo de Israel se queda a los pies de Sinaí, la montaña donde Dios descendió para dar su ley. No sé si se está entendiendo, hermanos, el libro de Levítico, su contexto histórico, de quién está hablando, de dónde está hablando, ¿sí? Solo veamos Levítico 25:1. Levítico 25:1 y dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo. Por eso decimos que estaban en el monte Sinaí, ¿sí? Enfrente. Verso 26, versículo 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Y en el 27, 43. ¿27, 43? No hay 43, hermanos. Perdón, 34. ¿Verdad? 27, 34. Ya está fallando mi vista, dijeron por ahí. Esto, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Nuevamente, en el monte Sinaí. Sí. El tema, Dios es santo y su pueblo debe ser santo. Hermanos, esto es importante que lo estemos recordando. Hemos estado viendo acerca de los sacerdotes que apunta a Cristo. Hemos estado viendo que también tenemos una responsabilidad ahora, hoy en día, como sacerdotes de Dios. Y, hermanos, la santidad juega un papel importante aquí en el libro de Levítico. Y yo creo que en toda la escritura, ¿verdad? Un atributo de Dios es que Él es santo. Por lo tanto, su pueblo debe ser santo. Debe ser apartado. Debe ser dedicado. Pero en términos morales, una vida pura, una vida limpia. Esto cuenta mucho, por supuesto que cuenta mucho, hermanos. Considerémoslo porque Dios está pidiendo de nosotros pureza y santidad de su pueblo, de su iglesia. Bueno, esto es nada más como algo general. Narra la entrega de la ley en el desierto de Sinaí, cerca de 1446 a.C. o 1270. Esto de O, recuerden que lo había explicado, algunos batallan con la fecha, por eso algunos consideran que fue en el 1270, pero en lo particular me inclino por 1446, ¿sí? O 40, sí, 46. Escrito por Moisés, de acuerdo a la tradición. Y ahí está un mapa para que ustedes vuelvan a recordar acerca de dónde salió el pueblo de Israel y a dónde ellos habían llegado. Aquí tengo mi puntera láser, mi punto láser.
Por aquí estaba de Gosén, parte de Egipto, el río Delta. Y recuerden que ellos tuvieron que venir todo por esta parte, cruzaron parte del mar y bajaron todo por el desierto, ¿verdad? Hasta llegar hasta el monte Sinaí. Bueno, esa es una pregunta a veces con precisión. ¿Dónde está el monte Sinaí? Ya habíamos explicado eso en una lección anterior igual. Pero por esta parte, ¿verdad? Ellos llegaron y ahí estaban. Dios dándole sus leyes, erigiendo el tabernáculo, haciendo los sacrificios, ¿sí? Para que más tarde, 40 años en el desierto y después llegar a la tierra prometida, ¿sí? Canaán. Eso nada más para un recordatorio de ustedes. Ustedes ya saben acerca de este mapa. Una cronología nada más. Dios instruye a Moisés sobre las ofrendas. Esto es una cronología de Levítico. Moisés consagra a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Aarón hace su primer sacrificio como sumo sacerdote. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiud son matados. Recuerden que dieron fuego extraño a Dios. Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre los deberes sacerdotales. Dios instruye a Moisés sobre el día de la expiación y la santidad. Dios continúa instruyendo a Moisés sobre la santidad. Y Dios instruye a Moisés sobre los votos y diezmos. ¿Sí? Esto es una cronología del libro de Levítico. Un bosquejo, siempre es importante considerar un bosquejo en el libro, ¿sí? Cómo está distribuido los acontecimientos. En primer lugar, tenemos las leyes concernientes a los sacrificios. Levítico 1 al capítulo 7, verso 38. Luego habla de la consagración de los sacerdotes, capítulo 8 al capítulo 10, verso 20. Luego tenemos las leyes concernientes a la pureza, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15, verso 33. Y el día de la expiación, capítulo 16, hasta el versículo 34. Y por último, leyes concernientes a la santidad, capítulo 17 hasta el capítulo 27, 34. Y ahí termina el libro de Levítico. Esto sería un bosquejo de este libro. No hemos terminado porque todavía nos falta hablar acerca, esto fue un poquito de información, de introducción para el libro de Levítico, pero todavía nos falta los objetivos que tenemos que cubrir de nuestra lección o nuestro estudio. Y para eso vamos a compartirle otra pantalla de nuestro estudio en específico de lo que ustedes hicieron. Vamos a ver Levítico, las ofrendas, lección 42. Eso ya es parte de su libro, ¿sí? Bueno, ya a esta altura ustedes ya no necesitan los nombres de este tabernáculo porque ustedes, si yo les preguntara, si les preguntara, no los voy a hacer, no se preocupen, ya dominan perfectamente ese tabernáculo, ¿verdad? Como la palma de su mano. Ya saben dónde está la entrada, ya saben dónde está el altar de bronce, dónde está la fuente o donde se lavaban los sacerdotes o el lavacro, ya saben cuál es el santuario, ya saben cuál es el lugar santo, el lugar santísimo, ya saben que había en el lugar santo la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, en el lugar santísimo, el arca del pacto, ¿verdad? La tabla de donde estaban encima, la tapa, perdón, y encima los querubines, donde se manifestaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Bueno, ustedes ya conocen ya el tabernáculo, y ustedes se dan cuenta que incluso el tabernáculo aprendimos, no lo olvide, que nos habla acerca de la persona de Cristo. Desde la puerta nada más, hermanos, nos habla acerca de Cristo. Cristo es la puerta de las ovejas, ¿verdad? Él es la puerta. Y hasta el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Eso indica
el sacrificio de Cristo, gracias a su muerte, tenemos acceso al lugar santísimo. Esa sangre que se rociaba en la tapa de la proposición era el sacrificio que satisfizo a Dios y por eso pudimos entrar a su presencia. Ustedes recordarán eso. Eso nada más un poquito recordatorio porque nos ayuda dónde estaban ministrando los sacerdotes. Recuerden, los sacerdotes, hermanos, aquí en el puntero láser, estaban haciendo los sacrificios de animales. Y ni los pobres se salvaban, tenían que hacer sacrificios. Si era un toro, si era de una oveja, un palomino, todos tenían que hacer una ofrenda. Y hoy vamos a estar enfocándonos en la primera ofrenda, que es el holocausto, la ofrenda del todo quemado que se hacía aquí en el altar de bronce, y tenía que ser aquí quemado este animal, ¿sí? Ok. Vamos a continuar entonces con nuestros objetivos. Dar una palabra clave de Levítico. Eso lo pueden ver en el ítem 42, 9 y 10. Levítico 1, 1 al 5. Y vamos a leerlo porque luego se nos olvida. Levítico 1, 1 al 5 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí habla del primer de sacrificio que vamos a estar viendo. Encontramos una de las palabras claves del libro de Levítico por el hecho de que en la mayoría de las ofrendas debía derramarse la sangre de animales inocentes que morían en lugar de los pecadores, ¿sí? Animales que iban a ser sustitutos. En vez del ofrendante, iba a ser el animal. Su sangre era aplicada como expiación al que lo ofrendaba, pero solo cuando se derramaba. Eso es importante que lo considere, el derramamiento de sangre. ¿Sí? Una de las palabras claves de Levítico es la palabra sangre. ¿Por qué sangre? Bueno, hermanos, no se está refiriendo a la sangre necesariamente cuando estaba con vida el animal, sino una vez más se refiere cuando se derramaba para la expiación. La sangre que estaba cerca para entregar esa vida, ¿no? Es obvio que la sangre de las ofrendas mencionadas en Levítico es un cuadro de la sangre de Cristo, de la muerte de Cristo, su vida entregado para morir, que nos limpia de todo pecado. Y cuidado, hermanos, a veces yo sé que muchos hermanos en la actualidad han usado de manera libre la palabra sangre, ¿no? La sangre de Cristo para esto, para lo otro. Cuidado, porque el propósito de la sangre de Cristo, la muerte de Cristo es para el perdón de los pecados, ¿sí? Eso es exclusivamente la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado por Cristo, hermanos. Por supuesto, la sangre de Cristo puede perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Número 2, señalar cómo se relaciona el libro de Levítico con el tema central de la Biblia. Y eso lo pueden ustedes observar en el ítem 42:12. El libro de Levítico
guarda relación estrecha con el tema central de la Biblia. Recordarás o recordamos que dicho tema es la redención en Cristo. Según nuestro libro de síntesis del Antiguo Testamento, el tema central de la Biblia es la redención en Cristo. La palabra redimir tiene 3 aspectos, ya habíamos hablado acerca de eso. Es comprar, ¿sí? Es dar libertad, ¿sí? Y está yendo la otra. Pero todo esto lo que abarca, lo que es la redención en Cristo. El libro de Levítico contribuye al desarrollo de dicho tema central, pues describe las ofrendas y las ceremonias que nos hablan de muchos aspectos de la obra de Cristo, nuestro Redentor. ¿Por qué? Hermano, porque todo con relación a la ofrenda estaba haciendo referencia a la persona de Cristo. En pocas palabras, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se hizo una pregunta interesante, creo que hoy vamos a estar viendo un poquito de eso que hizo el hermano Ezequiel la otra vez. ¿Hasta qué punto el sacrificio era efectivo? ¿Realmente perdonaba el pecado? ¿Era algo metafórico o simbólico o realmente era algo efectivo? Bueno, es interesante la pregunta. Vamos a estar viendo un poquito acerca de eso más adelantito. No me quiero adelantar para poder considerarlo, pero tengo una nota al respecto. ¿Desde dónde habló Dios cuando dio a Moisés los 10 mandamientos y las instrucciones referentes al tabernáculo? Bueno, algo similar vimos ese ratito, ¿verdad? Y dijimos que desde el monte de Sinaí. ¿Desde dónde habló Dios lo que leemos en el libro de Levítico? Desde el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Acuérdense, el tabernáculo de reunión que acababa de erigir Moisés enfrente del monte Sinaí. Y aquí vemos un esquema de las primeras 2 ofrendas. Su libro lo tiene. Tal vez le llama la atención aquí, pero prácticamente ustedes también lo tienen. Y es 5 ofrendas en términos generales que Levítico resalta. Y esas es correctas. Nada más que donde remarqué con verde es otro nombre que se le conoce. Por si ustedes lo ven en otra literatura, información que estén investigando, no lleguen a confundirse y puedan, se refiere a lo mismo, ¿verdad? Ok, está bien. En primer lugar, hermanos, tenemos la ofrenda del holocausto, la ofrenda del todo quemada, ¿sí? Todo tenía que quemarse, eso está en Levítico 1. Lo que revela, perdón, acerca de Cristo. Cristo se ofreció del todo al Padre, totalmente, ¿verdad? Tanto en su vida voluntaria se entregó totalmente, como en su cuerpo, todo fue a la cruz. Nos enseña que debemos dar nuestro cuerpo y todo a Dios. Esa es la aplicación a nosotros, hermano. Incluso los sacrificios tienen aplicaciones para nosotros. La oblación, que también se entiende como los de cereales, ¿sí? En Levítico 2, habla acerca de la perfección de la vida de Cristo y los sufrimientos de Cristo. Nos enseña que debemos andar en santidad de vida. Esto es interesante, hermanos. Bueno, a veces hago comentarios teológicos, a veces no necesario porque estamos solamente en síntesis del Antiguo Testamento, que es Levítico, pero llama la atención, ¿verdad? La vida perfecta de Cristo. Cuando hablamos acerca de la justificación, hermanos, que es que Dios nos declara sin culpa delante de Dios, eso es una realidad, es por la fe en Cristo. Pero no solo por la muerte, sino también por su vida perfecta. Desde que Cristo se encarnó, nació, hasta su muerte, Él llevó una vida perfecta. Esa vida perfecta, hermanos, aunque usted no lo crea, fue imputada, fue agregada en nosotros del momento que pusimos únicamente nuestra fe en Cristo. Por eso, Dios
puede aceptarnos porque nos ve en Cristo. Esto es la justificación por la fe, ¿sí? Y deberíamos entender esto primero, debería reconfortar nuestro corazón, animarnos, pero debemos andar en santidad de vida. Por lo tanto, debemos andar en santidad de vida, una vida que glorifique, que exalte realmente a Dios, ¿verdad? Ups, se me movió mi diapositiva. Acá, ok, ahí está. Y el tercero, el sacrificio de paz, que también se entiende como bienestar. No es el bienestar de ahora, ¿eh? Es el sacrificio de paz, bienestar. Es Cristo, es nuestra paz. Y hoy en día podemos tener comunión con Dios por medio, obviamente, de Cristo. Note que el centro aquí es Cristo, ¿no? Justificados pues por la fe, dice Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos la cuarta, que es ofrenda por el pecado, o también se le conoce como la purificación, ¿sí? Levítico 4:1 al 5:13. Cristo sufrió por nuestros pecados. Debemos, por lo tanto, recibir el perdón por confiar en Cristo. Esto se entiende como el sustituto, ¿verdad? Cristo es nuestro sustituto. Y número 5, la ofrenda por la culpa o la de reparación, de Levítico 5:14 al 6:7. Cristo sufrió por nuestra culpabilidad y deuda. Nos enseña que debemos alabar a Cristo por haber quitado nuestra culpa y hacer restitución cuando sea necesario. Bueno, aplicándolo para nosotros, la restitución es importante, ¿verdad? Siempre y cuando sea posible. ¿Qué es restituir? Ejemplo bíblico, vean Zaqueo, ¿no? Zaqueo, cuando realmente se convirtió al Señor, fue perdonado por sus pecados, pero él dijo que iba a restituir a las personas que había robado. 4 tanto más le iba a dar. Esa es restitución. Cuando hacemos algo que necesita ser cubierto económicamente o algo, tenemos que restituir, pedir perdón y restituir en la medida que sea posible. Digo a la medida porque hay cosas que la verdad ya no se puede restituir. Vamos a ver un aspecto, porque hay varios, de los rituales de sacrificio. Y esto es con relación a la pregunta o el comentario extra que tuvimos la clase pasada y el hermano Ezequiel hizo un comentario al respecto. Y es interesante, ¿verdad? Y escuchen, los sacrificios y las ofrendas son los medios por los que los israelitas se acercan a Dios y disfrutan así de comunión con Él. El material de las ofrendas son los alimentos habituales de los israelitas, tales como la carne o los distintos tipos de grano. No obstante, no se concibe que Dios sea alimentado por los individuos que le traen las ofrendas. Porque en el Salmo 58, el 13, nos dice que de Dios es todo. Y de suyo es la tierra y todos los animales. Por lo tanto, es importante entender que no porque le llevaban ofrendas a Dios y lo olía como olor grato, él lo podía comer en un sentido, no. Aunque eso tiene la mentalidad pagana, yo creo que por eso ponen ciertos altares y vienen su difunto, incluso hacen sacrificios a dioses, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo capítulo 50, versículo 8, y dice, no te reprenderé por tus sacrificios. Es interesante eso, ¿eh? Nos dice mucho, o sea, ¿por qué? Porque Dios había ordenado los sacrificios, no está mal. Ni por tus holocaustos, dice, que están continuamente delante de mí, porque es lo que Dios había demandado del pueblo de Israel. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece.
Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Consideren el verso 13. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? La respuesta retórica es no, rotundamente no, ¿verdad? No olvidemos que Dios, para el tiempo que está hablando con en el antiguo pacto, Dios es, bueno, de hecho Jesús lo reveló y dijo, Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y las maneras que Dios describió parte de sus manos, sus ojos o algo del hombre es antropomórfico, forma de hombre, que Dios expresó para un lenguaje para que nosotros pudiéramos entender. ¿Sí? Bueno, continuamos. Por ejemplo, el sacrificio del holocausto se consume en su totalidad. Sigue pendiente la cuestión de si Dios realmente huele el olor agradable. ¿Hasta qué punto deberíamos entender este elemento ritual metafóricamente? Una buena pregunta. ¿Hasta qué punto deberíamos entender este elemento ritual metafóricamente? Si no se debe tomar literalmente, entonces, ¿en qué sentido es metafórica o simbólica? ¿Y en qué grado? Parece que el coste y el sacrificio por parte del oferente indica que simplemente comparar el hecho de que el Señor le agrade el olor con que el oferente sea aceptado no es suficiente. Continuamos. Cabría suponer que los elementos del ritual se refieren a entidades espirituales. Y esto llama la atención. Entidades, seres espirituales, ¿no? Un ser. Y que no son meramente simbólicos en un sentido genérico, sino que se les da un carácter real en virtud del hecho de que se representa al Señor en términos antropomórficos. Así pues, el lenguaje del ritual se asemeja al lenguaje de la cena del Señor, en Juan 6, 53 al 54. En pocas palabras, hermanos, volviendo a la pregunta que hacía el hermano Ezequiel, ¿qué opinas? Y yo le hago las preguntas a ustedes, ¿no? ¿Realmente ese sacrificio era eficaz en su momento? ¿Estaba siendo considerado? Porque recuerden que Cristo todavía iba a morir en la cruz del Calvario. Todavía ni se había presentado o no se había encarnado, ¿verdad? No sé si me están captando lo que queremos decir. Pero hermanos, en pocas palabras, el sacrificio, el derramamiento de sangre de estos animales hacían referencia al Cordero Pascual, a Cristo. Eso es lo que se puede entender. Se hacía referencia. Y valía porque Dios así lo había determinado. ¿Sí? Tenía eficacia porque Dios lo demandó. En la mente de Dios apuntaba a Cristo. Aunque en su momento tal vez los israelitas o los sacerdotes no entendían esta revelación. Nosotros lo podemos ver desde otra perspectiva porque tenemos el canon del Nuevo Testamento completo. ¿Sí? Por lo tanto, se les da un carácter real, como dice, en virtud del hecho de que se representa al Señor en términos antropomórficos, forma de hombre. Antropo es hombre, mórficos forma. ¿Sí? Pero todavía sigue la pregunta ahí, ¿verdad? Y es interesante. Me viene a la mente el pasaje de Gálatas cuando el apóstol Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el momento que el Señor Jesús vino entre la historia y hace un antes y un después, ¿verdad? Y viene a entregar su vida, ¿no? Yo creo que todos los personajes del Antiguo Testamento, Abraham veía eso.
tenía la esperanza de esto. Todo el sacrificio apuntaba o se refería a la persona de Cristo. Y en Cristo también fueron perdonados todos los personajes del Antiguo Testamento o los santos del Antiguo Testamento, ¿sí? Por el sacrificio de Cristo. Y hoy en día